Vamos a entrar en materia. Les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos da la base para lo que va a ser el tema esta mañana. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como sabemos, estos hombres no vivieron en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y eso me parece curioso, y sé que lo mencionamos en una charla anterior, pero la iglesia y muchas personas en la actualidad apelan a la fe para, en nombre de la fe, hacer cosas y mantener cosas que la iglesia primitiva hizo. Pero todos estos hombres vivieron en el Antiguo Testamento y son los ejemplos de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a notar, y quiero mencionarlo otra vez, estos hombres no hicieron parte de uno, o por lo menos de ninguno de los 3 ciclos de grandes milagros que registra la Biblia. Fue antes de que empezaran a notarse en todas estas grandes cosas. Realmente muchos de esos milagros llegaron con Moisés, ¿cierto? Luego con los profetas y finalmente en la iglesia, con la iglesia primitiva. Pero fueron 3 etapas muy marcadas. Y esos hombres, recién está comenzando la historia de la humanidad. Y están ahí y son ejemplos de fe, pero no vemos haciéndoles muchas cosas de las cosas que hoy en día la gente hace y se lo atribuye a la fe, ¿cierto? Entonces necesitamos ir al Antiguo Testamento, porque ahí es donde ellos actuaron bajo la fe. Vamos al Antiguo Testamento y vamos al Génesis capítulo 5, versículos 21 al 29. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 29. Esos hombres, como ya hemos mencionado, con los que ya hemos estudiado, tuvieron vidas que fueron muy particulares o que fueron muy especiales porque denotaron fe. Pero hubo momentos puntuales en los que su fe brilló, o mejor, Dios brilló a través de ellos de manera especial. Y Noé, que es el hombre que vamos a estar estudiando hoy, hubo un momento muy especial en la vida de este hombre en donde su fe se hizo muy, muy, muy fuerte. Y el último hombre que vimos fue Enoc, y quiero que vayamos desde Enoc hasta llegar a donde Noé. Eso está en Génesis 5, versículo 21, en adelante. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando ustedes leen la historia del diluvio, ¿realmente la vida de Noé trajo alivio al mundo? Vamos a mirar, porque a veces cuando leo ese versículo, digo, wow, si Noé iba a traer alivio a ese mundo, a esas generaciones, pues entonces el diluvio habría sobrado, ¿cierto? Pero no, el diluvio efectivamente ocurrió. Vamos a entender cómo es que eso pasa. El versículo 30 dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y esa es la última generación antes del diluvio. Entonces quiero que miremos un par de cosas importantes aquí. La primera es que Noé y su familia es la única generación es la última generación antes del diluvio y la única generación después del diluvio, ¿sí? Todos sabemos que Noé y su familia sobrevivieron al diluvio, ¿cierto?
Pero algo que nosotros necesitamos recordar es que si bien ellos fueron los únicos que pasaron o que se salvaron, no eran los únicos que tenían la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Y eso es bien, bien importante. Especialmente, es un mensaje que la iglesia necesita tener fresco todos los días. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ya nosotros tenemos el plan, es perfecto. Nosotros entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Si viene el diluvio, aunque Dios dijo que no iba a volver a acabar el mundo con diluvio, pero si viene el día del juicio final, nosotros tenemos el plan de Dios, lo abrazamos y lo hemos creído. Pero ¿qué de los demás? ¿Cierto? ¿Qué de los demás? Entonces, si bien Noé y su familia se salvaron, no eran los únicos que tenían la oportunidad de hacerlo. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, la idea de hacer un arca de las dimensiones que Dios le dijo que hiciera ese arca era enviar un mensaje a la comunidad, era enviar un mensaje a la humanidad. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Noé rentando una bodega para hacer un arca de ese tamaño? Porque no quiere que nadie más se dé cuenta. Porque simplemente es una idea absurda y resulta loco y entonces simplemente yo voy a hacer esto en secreto porque fue lo que Dios me dijo a mí. No, era imposible hacer eso, era imposible que una obra de esa magnitud estuviese oculta a los ojos de la humanidad. No, parte de que Dios le diera esa instrucción a Noé y que fuese una obra tan impresionante, tenía la idea de comunicar a la humanidad lo que estaba ocurriendo y lo que Dios iba a hacer en algún momento. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo, eso es Nuevo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Dios dice, la Biblia dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, es decir, a todas las generaciones, desde Adán hasta Noé, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. ¿Cuál fue el trabajo de Noé mientras construía el arca? Advertir el juicio de Dios. Él tenía el plan. Ciertamente él tuvo la fe de que se iba a salvar, pero también tuvo la fe para predicar que Dios iba a traer un juicio sobre la humanidad. Dice, Noé advirtió del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían ¿sin qué? Sin Dios. Bueno, el mundo tenía a Dios, ¿sí? Pero no creía en Dios. Noé tuvo una relación particular con Dios. Entonces, mientras construía el arca, Noé comunicaba de manera tal vez verbal, pero también de manera no verbal, el justo juicio de Dios. ¿Y qué pasó con la gente? La gente no creyó. ¿Cuántas personas quedaron de la humanidad? La humanidad se redujo a 8 personas. Noé y su familia. Ellos creyeron, el resto de las personas no creyeron. La predicación de Noé, sin embargo, no fue en vano. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios fue justo. Si Noé no proclama el juicio de Dios, entonces el juicio de Dios sería injusto. Pero la Biblia nos dice, y Noé dijo, o la Biblia, el autor de Hebreos dice que Noé indicó y señaló y predicó el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Él mismo se encargó de hacerlo. Dios los advirtió, tanto como advirtió a Noé y su familia, como advirtió a toda la humanidad. Si la humanidad no está advertida, luego el juicio de Dios es injusto. Pero nosotros hemos aprendido un patrón que va desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, y es que Dios no condena a nadie sin antes haberle dado oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo Noé en todo ese tiempo que construía el arca? Pregonar, predicar el justo juicio de Dios.
pudieron haber evitado el castigo, sin embargo, los únicos que lo evitaron fueron él y su familia. Lo segundo es que fue salvo del diluvio porque siguió la advertencia. Y eso parece demasiado sencillo, ¿cierto? Pero el adagio común que dice, soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Soldado advertido no muere en guerra. Ahora, ¿eso es verdad para nosotros? Ahora, ¿cuánto eso es verdad para nosotros? Es decir, ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo soy ese soldado que siendo advertido no muere en guerra? O sea, ¿qué tan buenos somos nosotros siguiendo las advertencias, siguiendo las instrucciones? Más o menos, nos va bien, ¿sí? Nos rajamos. ¿Qué tal somos nosotros siguiendo las advertencias? Saben, muchos soldados mueren en guerra porque escuchar la advertencia es una cosa y seguir la instrucción es algo completamente diferente. Y saben, yo he caído muchísimas veces. Porque aunque sé la advertencia, no la ejecuto. No sigo la instrucción. Y eso es interesante, es muy interesante. No pecamos porque no sabemos. Pecamos porque somos negligentes. Porque ignoramos la advertencia. Noé pudo haber dicho algo como, Dios, tú no necesitas un arca para salvarme, a mí y mi familia. A veces nosotros decimos esas cosas. Bueno, Dios pide esto, pero creo que podemos hacerlo de otra manera. Pero no lo hizo. Noé pudo haber pensado, bueno, nunca ha llovido sobre la tierra. ¿Cómo así que Dios va a hacer que llueva y la tierra se va a inundar? Más bien, yo voy a tomar mi tiempo, espero que empiecen a caer las primeras gotas y dejo que Dios me sorprenda, ¿cierto? Porque tengo fe, ¿cierto? Y porque tengo fe que Dios lo va a hacer así. No, si Dios había dado una instrucción, pues tú y yo necesitamos cumplir y seguir estrictamente esa instrucción. Tampoco Noé dijo algo como, voy a consultar con un experto, porque quiero asegurarme de que las instrucciones y las medidas que tú me estás dando para construir el arca son las adecuadas. No lo hizo. Noé no quiso asegurarse ni dudó un instante de que la instrucción que Dios le estaba dando era lo más seguro para que su plan se cumpliera. No dudó un instante y siguió las instrucciones al pie de la letra. Y ciertamente Dios pudo haberlo salvado de cualquier otra forma. Dios pudo hacerlo. Pero ¿saben algo interesante? Noé necesitaba seguir la instrucción. Y Noé necesitaba seguir la instrucción, era importante la instrucción porque la humanidad debía ser testigos. Tenía que presenciar ese acto. De esa manera, Dios traería su juicio y solamente cuando eso hubiese sido cumplido. Así que si Noé no sigue las instrucciones, pues Dios hubiese llevado a cabo su plan. Pero las cosas habrían podido ser diferentes. Entonces Noé es el tipo de soldado que oye, pero sigue la instrucción. Noé fue advertido. Y entonces, con tiempo, preparó el arca. Y saben, eso es muy diferente, insisto, a lo que muchos llamarían fe. Y yo sé que lo he mencionado muchas veces en esta serie, pero pues después de todo estamos hablando de la fe, ¿cierto? Entonces necesitamos hablar de estas cosas. Pero aquí vemos que la fe es seguir la instrucción. ¿Cuál fue el acto más impresionante de Noé a través de la fe? Fue seguir la instrucción. Eso es sencillo. Muchas personas creen que tener fe es hacer prodigios, señales, milagros, curaciones, sanaciones. Sí, genial que esas cosas pasen. Pero ¿saben lo que estaba pasando aquí? Noé tuvo fe y siguió estrictamente los pasos que Dios le estaba indicando. Y eso se le contó como fe.
El acto más heroico de su fe fue exactamente ese, seguir la instrucción. Entonces, ¿eres de los que pides a Dios tener fe? ¿Cuántas veces has orado y has dicho, Dios, yo quiero tener más fe? Yo recuerdo que muchas veces hemos cantado aquí con ojitos cerrados, con manitas levantadas, Dios, dame fe. Y si cantamos esas cosas es porque en nuestro corazón deseamos que Dios estire nuestra fe, ¿cierto? Y deseamos que nuestra fe crezca. Así que qué bueno que ese es un deseo en nuestro corazón, que Dios hace crecer nuestra fe y que nuestra fe crece. Pero aquí existe un principio y una clave importantísima. ¿Quieres tener más fe? Entonces pregúntate, ¿qué tan bueno eres siguiendo las instrucciones? ¿Qué tan bueno eres siguiendo las advertencias de Dios? No estoy hablando de lo tanto que Dios es capaz de hacer o de lo tanto que crees que Dios es capaz de hacer. No estoy hablando de eso, sino qué tan bueno eres siguiendo las instrucciones de Dios en tu vida. Si quieres ver a Dios obrar, entonces sigues la instrucción. Ese es un principio básico. ¿Quieres ver a Dios obrar? Entonces sigue la advertencia, sigue su advertencia. No estoy diciendo que pienses en las cosas que no han pasado o que podrían pasar. Piensa en las instrucciones básicas en tu caminar de fe, en tu caminar con Cristo. Es decir, piensa por un instante en las cosas que no pienses en las cosas que no sabes, sino en esas pequeñas cosas que sí sabes. No en lo desconocido, sino en eso que sí es conocido, que es bien conocido, y hazte la pregunta, ¿soy bueno siguiendo instrucciones? ¿Soy bueno siguiendo las advertencias de Dios? ¿Saben que eso me llamó mucho la atención esta semana? Porque yo espero que Dios haga grandes cosas, y está bien, y soñamos con eso. Pero fallo siguiendo las instrucciones. Y si fallo siguiendo las instrucciones que son legibles, es decir, que se pueden palpar, esas cosas que sí están claras y que Dios ha puesto muy claras en mi corazón y en mi mente, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo voy a esperar que Dios haga posible las cosas que ni siquiera veo? La fe comienza por eso, por obedecer a Dios en esos pasos pequeños en nuestra vida. En seguir la instrucción. Entonces, si tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, empieza por seguir esas pequeñas instrucciones. Y no solamente vas a ver a Dios obrar, sino que seguramente vas a estar de acuerdo con Él. Y eso es maravilloso. Eso es muy importante que pase en nuestras vidas. Como vemos, Noé siguió la instrucción, la demás humanidad no siguió la instrucción. Ellos fueron condenados, pero Noé y su familia sobrevivieron al diluvio. Y Noé y todos los hombres, incluso algunos hombres que habían visto todo lo que estaba pasando y lo que Dios estaba haciendo y lo que dijo que iba a hacer, no lo creyeron. Entonces, cuando hablamos de Abel, dijimos que Abel obedeció en cuanto al sacrificio. Y ese fue su acto más grande de fe. Interesante. No fue otra cosa. Cuando miramos a Enoc, dijimos que Enoc caminó con Dios porque llegó a conocerle y agradó a Dios porque tuvo una relación con Él particular. Lo tomó en serio. Y ese fue su acto más grande de fe. Habría que preguntarle a muchos de los apóstoles en el siglo actual, realmente, ¿cuáles son sus credenciales de fe más grandes? ¿Y qué cosas esperan que pasen para argumentar que tienen fe? Y ahora vemos que Noé siguió simplemente la instrucción, siguió la advertencia.
y por eso condenó al mundo. Por eso su fe condenó al mundo. Noé fue salvo del diluvio y eso es wow, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan tanto tiempo flotando? El universo está lleno de agua y tú estás con tu familia en un barco gigante. Porque la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ti y simplemente ahora te encuentras en ese plan. ¿Te parecería genial? Eso debió haber sido una experiencia única, ¿cierto? Así que eso es grande, eso es genial. Y uno mira a Noé y piensa en esas cosas y dice, genial, wow, qué bueno que Noé tuvo esa experiencia. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál fue la base de esa experiencia? Seguir estrictamente los detalles. Seguir al pie de la letra los detalles pequeños. Ustedes son de los que cuando compran un televisor nuevo dicen, eso funciona igual que todos los televisores. Hacemos aquí, este tornillo se aprieta acá, movemos 2 veces aquí y listo. Quedó perfecto. ¿Saben? Los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Y nosotros no podemos esperar que Dios haga grandes cosas cuando simplemente nosotros vamos por ahí a la ligera, día a día, ignorando las pequeñas advertencias. Entonces, pensar en que Noé estuvo ahí flotando en ese barco con su familia, wow, parece envidiable, ¿cierto? Seguramente nos encantaría ese plan. Pero, ¿ustedes se imaginan a Noé colocando su serrucho, no sé con qué cortó la madera, ni 1 centímetro más, ni 1 milímetro menos, solo porque Dios le había dado una medida? Eso es seguir la instrucción. Esas cosas simples, la fe se manifiesta en esas cosas que son simples. ¿Ustedes se imaginan a Noé cubriendo la barca o el arca con brea, sin ponerle más, sin ponerle menos, simplemente porque Dios le había dado las instrucciones? Eso es maravilloso. Eso es genial. Y eso se logra en el día a día. Ustedes se imaginan un día Noé levantándose y diciendo, ¿saben qué, Dios? Hoy no estoy de ánimo. Hoy estoy un poco decaído, entonces hoy no va a haber obra, ¿sí? Tal vez no voy a cortar de la manera correcta porque el pulso lo tengo alterado. Día a día, Noé siguió las instrucciones al pie de la letra. Y saben, Noé armó el arca, preparó el arca, no porque le dijo a Dios que lloviera. Noé preparó el arca porque Dios le dijo que iba a llover. Y saben, muchos de nosotros creemos que actuar en fe es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y saben, Noé en ningún momento le dijo a Dios nada. Noé no le dijo a Dios en ningún momento qué era lo que tenía que hacer. Dios siempre habló y Dios dio las instrucciones claras. Así que Él no oró a Dios para que lloviera. Muchos de nosotros diríamos, wow, nunca había llovido sobre la tierra. Noé oró a Dios para que lloviera y llovió. Eso sí es un hombre de fe. No, nunca había llovido sobre la tierra y Dios le dijo, prepara un arca porque va a llover. Y entonces Noé se puso a preparar el arca. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Es así como debemos funcionar. No somos nosotros los que le decimos a Dios. No sé si fue esta semana o la semana pasada, alguien que está aquí publicó en su Facebook una frase que me llamó mucho la atención y es, oras no hasta que Dios te escuche, oras hasta que tú puedas escuchar a Dios. Y eso es fe. Como dijimos comenzando esta serie, tener fe no es orar a tal punto que torcemos el brazo de Dios y entonces le ganamos el pulso. No.
Tener fe es creer en lo que Dios ya ha dicho y hacer estrictamente como Él ha dicho que se haga. Entonces, nuestros primeros modelos de fe, Abel, Enoc, Noé, nos recuerdan que no reclamaron nada, no ataron ni desataron, no exigieron nada a Dios. Lo único que hicieron es hacer lo que Él dijo que hicieran. Y voy a ser insistente con esto. ¿Qué tan buenos somos siguiendo instrucciones? ¿Qué tan buenos somos escuchando y siguiendo las advertencias de Dios? Volviendo a las palabras del autor de Hebreos, esta es la razón por la que él dice que por la fe de Noé, él proclamó el santo juicio de Dios. Y lo hizo hablando de cosas que ni aún se veían. ¿Por qué? Porque efectivamente sobre la tierra no había caído ni una gota. Y sin embargo, Él lo hizo. Y también nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 28, 29, me salté un poco. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos de nosotros aquí quisiéramos vivir 120 años? ¿No? ¿Es mucha vida? 60, 70 ya parecen muchos, ¿cierto? Bueno, yo le digo a Dios, yo quiero vivir muchos años si es que son años buenos. Somos bastante exigentes, ¿cierto? Pero no quiero vivir mucho tiempo si es que esos años no van a ser tan buenos. Pero Dios dijo, serán los días del hombre 120 años. Ok, ¿eso es verdad? ¿La vida del hombre son 120 años? ¿Es lo que el hombre ha vivido? Bueno, pues antes del diluvio nosotros vemos que hombres vivieron más de 900 años. Eso es impresionante. De hecho, cuando hablamos de Enoc, dijimos que había vivido 365 años y había agradado a Dios. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan hacer eso por todo ese tiempo? Impresionante. Pero ¿saben? Dios aquí dice que la vida del hombre van a ser 120 años. Pero algo interesante es que Abraham murió de 175 años. Entonces, ¿cómo es que eso pasó? Mi padre murió de 74. ¿Por qué de 74 y no de 120 años, como Dios dijo? Eso no es lo que Dios quiso decir. Lo que Dios quiso decir fue esto. La humanidad tendrá 120 años para arrepentirse y para que busquen mi presencia y para que se conviertan de sus malos caminos. Ese fue el tiempo que pasó desde que Noé empezó a preparar el arca por instrucción de Dios hasta el día en que vino el diluvio. ¿Se imaginan 120 años siguiendo instrucciones estrictas? ¿Saben? No estamos contando la infancia de Noé, porque cuando Dios le dio la instrucción, ciertamente él ya tenía familia, era un hombre adulto. Pero cuando Dios dijo, será la vida de la humanidad 120 años, les dijo, en 120 años el juicio va a venir, el diluvio va a venir. Ese es el tiempo que va a pasar desde la instrucción hasta cuando venga el diluvio. Y Noé estuvo por 120 años construyendo un arca, diciéndole a la gente, Dios está haciendo algo. Y se mantuvo fiel todo ese tiempo, no solamente construyendo, sino también proclamando el mensaje. O sea, eso no fue una cuestión de domingo en la mañana. A veces seguir las instrucciones en ciertos espacios es más fácil y por ciertos tiempos. Pero Noé lo hizo en contra de las condiciones mismas de una humanidad que vivía sin Dios. Día a día, él
lo hizo por 120 años. ¿Ustedes se imaginan las burlas de la gente? Es que, en serio, era loco. ¿Cómo así que la tierra se va a inundar? Imagino que dirían cosas como: tu Dios tiene que ser un loco para que te ponga a hacer esas cosas. Cuando nosotros queremos, por fe, seguir las instrucciones, la sociedad que dice: ¿en serio? ¿Estás loco? Eres anticuado, eres un retrógrado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros escuchamos. Y a veces nuestra fe no es tan fuerte como la de Noé para seguir instrucciones en medio de esa dificultad. Imagino que hasta fue insultado por desafiar el orden natural hasta entonces. Noé dijo, Dios dijo que iba a caer demasiada agua. Y yo me imagino que la humanidad estaba diciendo: ¿cuándo ha pasado eso? Eso no ha pasado. No invente cosas, no desafíes la ciencia. Pero Noé hizo lo que Dios dijo en medio de todo eso. Entonces, ¿qué hace que uno permanezca obediente hasta el fin, aún en contra de todo lo que es conocido para el mundo? ¿Cómo es que estos hombres lograron vivir vidas que fueron agradables delante de su Dios, delante de su Creador? Quiero que miremos un par de textos más. Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Al fin qué? O alivió o los condenó. Porque el autor de Hebreos dice que por la fe Noé condenó al mundo, por su fe. Entonces, ¿al fin qué? ¿Los condenó o los alivió? ¿Cómo es que esas cosas funcionan? ¿En qué manera Noé fue un alivio para la humanidad? Pues nosotros no lo vemos. Como mencionamos al principio, uno esperaría: ok, este hombre es la esperanza. A través de Noé, Dios va a hacer algo maravilloso y entonces el mundo va a ser mejor, ¿cierto? El mundo ya no va a estar en problemas. La humanidad va a gozar de bienestar y de todo lo que ha esperado. Porque Noé va a traer alivio. Pero el diluvio pasó. La gente terminó sufriendo finalmente el juicio de Dios. Cuando el autor dice que Noé aliviará, o este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, simplemente nos está diciendo: la obediencia de uno es bendición para muchos. Ese es un principio, y por eso Dios, y eso fue algo que Jonathan nos enseñó, creo que este año o el año pasado, una de las razones por las que Dios tiene la iglesia en el mundo es porque Dios bendice al mundo a través de la iglesia. La obediencia de uno es bendición para muchos. Entonces, en ese sentido es que Noé iba a ser un alivio para la humanidad. La vida piadosa de Noé traería no solo esperanza a los demás hombres, sino de una manera muy especial un mensaje de gracia por parte de Dios. Un mensaje de gracia que duró 120 años. Una advertencia que de haber sido atendida habría sido de bendición. Por eso Noé aliviaría la carga de la humanidad. Cuando como padres, tú como padre, cuando como madre obedeces a Dios, eres bendición para tus hijos. Cuando como hijos obedecemos a Dios, somos bendición para nuestros padres. Cuando como hijos de Dios obedecemos a Dios, somos bendición para la iglesia, pero también para el mundo. Entonces, nosotros no debemos menospreciar nuestra obediencia y el poder seguir estrictamente las advertencias de Dios. Somos bendición para otros en la medida en que obedecemos a Dios. Noé aliviaría la carga para ellos porque comunicaba la misericordia de Dios, porque comunicaba la gracia de Dios. Cuando nosotros somos empleados obedientes,
Somos de bendición para nuestro equipo de trabajo, por ejemplo. No porque escuchemos nuestra música cristiana todo el tiempo y condenemos el rock de ellos, ¿sí? Sino porque con nuestras acciones comunicamos que existe un Dios que es único, que es santo y que es justo. Y Noé hizo exactamente eso. Y por eso su mensaje fue de alivio. No atendieron la advertencia. Es responsabilidad de cada uno. Pero fueron advertidos. El último texto está en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Wow. Justo, perfecto y caminó con Dios. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero, Noé tuvo una particularidad respecto a sus generaciones. Fue diferente, se sometió a Dios, vivió con Dios, caminó con Dios, pero tiene algo en común con otro personaje que ya estudiamos, y es Enoc. De Noé se dice, al igual que Enoc, que caminaron con Dios. Eso es genial. De hecho, Noé viene a ser bisnieto de Enoc. ¿Saben? Pasaron 4 generaciones, 3 generaciones, y un hombre siguió los pasos de su abuelo o de su bisabuelo. ¿Por qué? Porque Enoc fue obediente, caminó con Dios. Y generaciones después, vemos que Noé también caminó con Dios. O sea, nosotros podemos marcar la diferencia en medio de nuestras generaciones. Un versículo antes, Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículos 12 y 13 de Génesis 6 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Con quién tuvo Dios esa conversación? Con Noé. ¿Ustedes se imaginan ese tipo de relación que Noé tenía con su Creador? Impresionante. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros mejores amigos o con aquellos en los cuales nosotros hemos podido depositar nuestra confianza? Hablamos de estas cosas. Hablamos de las cosas que no hablaríamos con nadie más. Pero después de todo eso es una relación con Dios. ¿Ustedes se imaginan el corazón de Noé? La mente de Noé escuchando esas cosas de Dios. Me imagino que por un momento hubo muchísima carga en su corazón. Pero también debió haberse sentido tan honrado de que podía escuchar de Dios estas cosas. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero la gracia de Dios sigue activa hasta nuestros días. Dios hizo juicio con el diluvio para las generaciones de la antigüedad. Pero ahora su gracia sigue activa. Lo hizo por 120 años con ellos. Esperó que la humanidad respondiera a su llamado. Pero siempre su mensaje de gracia ha estado ahí. Y hace un poco más o menos de 2000 años entregó a su propio Hijo en la cruz. Y vuelve a aparecer la palabra gracia en las Escrituras y en la boca de Dios, en la boca de Jesús. Así que la pregunta que aún debemos hacernos es, ¿estamos siguiendo la advertencia? Nuevamente Dios va a traer un juicio en la eternidad y va a ser un juicio definitivo, en donde si tú tienes a Cristo en tu corazón, es como si subes al arca.
Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es como si el diluvio te toma fuera del arca. Pero la gracia sigue ahí. La gracia que Dios tuvo con Noé y su familia sigue vigente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿vas a seguir la instrucción? ¿Vas a subir? ¿O te vas a quedar esperando? Quizá el arca y su historia parecen de película, pero la muerte de su hijo en la cruz es más de lo que cualquiera pudiera pensar. Es más de lo que cualquier ser humano pudiera esperar e imaginar. Pero Dios lo hizo posible. Y lo hizo posible para extender su gracia. Entonces, no fue en el arca de la madera, sino en la madera del arca, sino en la madera de la cruz. Y ahí todos los pecadores pueden encontrar la única solución que necesitan. ¿Te pareces a Noé? ¿O te pareces a los de sus generaciones o a los que estaban o a sus contemporáneos? La Biblia dice que si tú no tienes a Cristo, que si no tienes una relación con Él, estás separado de Dios. Y que si mueres en esa condición, eternamente vas a estar separado o separada de Él. Pero qué bueno que su gracia sigue activa. Y si tú no tienes claro eso en tu vida, esta mañana tú puedes dar el paso y puedes aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo quiero invitarte a que tomemos un tiempo de oración y meditemos en esas cosas que solo la gracia de Dios puede hacer posible. Como hacer llover sobre la tierra, como que la tierra sea inundada, pero como que una familia, por obediencia, pueden ver su misericordia y pueden experimentar su amor. Ahora, tú que estás ahí, tú tienes a Cristo en tu vida, has decidido caminar en obediencia a Él. Si tú no has dado ese paso, yo te invito a que lo des esta mañana. Y si tienes dudas, si quieres saber un poco más, hay personas aquí esta mañana que te pueden indicar y que te pueden mostrar a través de la Escritura cómo así que puedo tener ese regalo. ¿Qué debo hacer para subir a ese arca y tener la seguridad de la eternidad junto a Dios, junto a mi Señor? Quizás estás del otro lado de la pantalla y Dios está diciendo a tu corazón esta mañana que le necesitas y quieres que alguien te guíe, quieres que alguien te ayude, pues puedes escribirnos y nosotros vamos a estar en contacto contigo. Pero no menosprecies o no hagas caso omiso a las advertencias de Dios. Tomamos un momento y oramos. Señor, gracias porque tu advertencia es clara. Gracias, Señor, porque tus instrucciones sí son puntuales y Noé las escuchó. Y yo estoy seguro que nosotros podemos escucharlas también. Tú, de hecho, nos las has dado a conocer, pero nosotros necesitamos tener fe para creer, para confiar que si las seguimos al pie de la letra, vamos a estar bien. Y vamos a estar bien no porque va a pasar tal vez lo que nosotros queremos o esperamos que ocurra, sino que vamos a estar bien porque vamos a estar justo donde tenemos que estar, justo en tu voluntad, justo en donde tus propósitos se pueden cumplir en nuestras vidas. Señor, ayúdanos y danos la fuerza que necesitamos para seguir tus advertencias día a día. No para pensar en lo que tú podrías hacer y en eso desconocido, sino ayúdanos a meditar en lo que sí es conocido y a ser fieles y obedientes en lo que sí sabemos. Que nuestra fe, Señor, se manifieste en eso, en que seguimos tus instrucciones.
en que confiamos ciegamente en ti, en que nos abandonamos a tus planes, a tus propósitos y no vacilamos en seguir la instrucción. No vacilamos meditando en qué pasará. Las consecuencias son tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer y seguir lo que tú has indicado. Pero yo te ruego que nos des la fuerza de voluntad que necesitamos para hacerlo. Y que esta semana podamos experimentar eso. Que podemos experimentar tus obras, las cosas que tú haces, pero que podemos experimentar el gozo en nuestro corazón porque estamos en la misma línea contigo, porque estamos de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hombres como Noé, como su familia y por todos esos aún que tenemos adelante para mirar un poquitico cómo es que ellos actuaron y cómo es que tú brillaste y te diste a conocer a través de ellos. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las personas que nos acompañan también en la virtualidad. Y te ruego, Padre, de manera especial, que cada vez más personas se animen a dejar tal vez la comodidad de la cama o de la sala o de tomar un café en casa y que se animen a compartir ese tiempo también con nosotros. Y te ruego, Señor, que aquellos que no lo hacen porque simplemente tienen algún temor o alguna razón médico de salud, te ruego, Señor, que pues tú también les das alivio en esa parte y que les das la tranquilidad y que pronto, muy pronto también ellos puedan estar compartiendo con nosotros ese espacio. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por tu presencia en este lugar, Rey. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.